Hola amigos de las plataformas de Radio y Televisión Martí, soy Alejandro Marcano Santelli. Estamos aquí en las oficinas de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Cuba, como todos ustedes lo saben, y los que puedan tener todavía electricidad y conexión dentro de la isla, está viviendo uno de sus peores momentos de la historia. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha preparado una conferencia de prensa ahora a las 10 de la mañana, pero vamos a mostrarles un poco los preparativos. Estamos con Orlando Gutiérrez Boronada, uno de sus coordinadores. Orlando, esta rueda de prensa, este mensaje que le van a enviar al pueblo de Cuba desde el exilio, ¿de qué trata? Bueno, nosotros estamos con nuestros corazones afligidos, compadeciendo a nuestro pueblo que tiene que sufrir lo que está sufriendo en estos momentos, bajo un régimen que no solamente es malvado, es corrupto, es inepto, y lo estamos viendo ahora en que el país se está quedando a pedazos. Un país que hasta el año 59 era el mayor generador de electricidad en la América Latina, que exportaba electricidad a Centroamérica, se ha quedado sin electricidad. Y esto es culpa de ese régimen. Y el pueblo de Cuba, hemos estado hablando con las diferentes provincias, el pueblo está diciendo dónde están los miles de millones de ayuda que le ha dado Europa, que le ha dado Rusia, que le ha dado China a este país. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde fue? Están las barrigas de los ministros, las barrigas de Marrero, en la barriga de Díaz-Canel, porque es un régimen corrupto. Y entonces estamos con ese pueblo, estamos repitiendo, siendo eco del llamado a la resistencia civil, del llamado a poner fin a este régimen de oprobio, porque el país ya ha caído en una crisis existencial y estamos muy, muy preocupados. Ahora, fíjate, Orlando, esta mañana hubo una desconexión a las 6:15 de la mañana, ayer hubo otra que ocurrió a las 11 de la mañana, pareciera que no va a haber corrección y que va a profundizarse. Una crisis que además pudiera llevar en pocos días, yo creo que en 72 horas, a que nadie tenga ya baterías en sus teléfonos, como hay muchos reportes. ¿Cómo se va a enterar el mundo de esa hambruna que además está pronosticada por analistas y expertos que puede producirse? Porque los pocos alimentos que tiene el cubano dentro de su frío, como le llaman, se van a descomponer. ¿Cómo va a ser una isla desconectada para decirle al mundo lo que está ocurriendo? Marcano, lo que va a tener que ocurrir es que las Fuerzas Armadas de Cuba abran los almacenes que tienen llenos de comida, porque cuando le compramos comida aquí a nuestros familiares en Cuba, se los entregan en cuestión de horas. ¿Dónde está esa comida? Sabemos dónde está. Está en los almacenes del ejército. Que abran los almacenes, que se los entreguen al pueblo y que apoyen al pueblo para librarlo de esa plaga comunista. La comida está en Cuba, la comida está en los almacenes del ejército. ¿Quiénes te van a acompañar hoy? Hoy va a haber un grupo aquí de combatientes, de expresos políticos, de líderes de esta comunidad, activistas jóvenes, expresos políticos, el presidente de los municipios de Cuba en el exilio, una fuerza unida del exilio cubano diciéndole a nuestro pueblo: estamos aquí, estamos presentes, llegó el momento de salvar a la nación, de liberarla, y el exilio está en pie de lucha. Una última pregunta, ¿qué trabajaría usted? Yo sé que tú tienes mucha conexión con congresistas y senadores de ambos partidos. ¿Qué pudiera hacer la Asamblea de la Resistencia Cubana para esa acción que estás diciendo, que se abran los almacenes de los militares dentro de la isla de Cuba, pero ¿qué otra cosa pudiera ocurrir? Es una excelente pregunta. En primer lugar, que no caigan en la trampa de una inmigración manipulada, de una migración que el régimen provoque para presionar a Estados Unidos. Eso es una provocación del régimen y Estados Unidos no tiene por qué seguir ayudando al régimen comunista de Cuba a quitarse presión interna. Número dos, que ante la emergente situación que hay dentro de Cuba, se declara una emergencia humanitaria para ayudar al pueblo allá, dentro de Cuba, y directamente, para que ese pueblo no tenga que ir por vía de un régimen que se roba la ayuda. Y número tres, creo que este es el momento más que nunca de apoyar esa resistencia que está luchando dentro de Cuba. Muchísimas gracias. Te dejamos para que termines de coordinar, pero bueno, vamos a hablar con otros de los presentes aquí, que siempre has estado en la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Qué se le puede decir? ¿Cómo está la situación de la Cuba actual en este momento, sábado? Mira, la situación de la Cuba actual, más que el régimen siempre busca títulos de subterfugio, crisis energética. En Cuba no hay ninguna crisis energética. En Cuba lo que hay es una crisis política, económica, social, que muy pronto va a dar al traste con la dictadura. La dictadura sabe que no cuenta ni con recursos ni con voluntad para solucionar los problemas. Y es difícil desde la distancia dar sugerencias, pero creo, compatriotas, que este es el momento de diseñar articular todo un movimiento de acciones a lo largo y ancho del país que presionen a la dictadura. Porque hay una cosa que es cierta, quizá cubano que me escuche o me ve no lo sabe. Mientras tú no tienes corriente eléctrica, mientras tus hijos están pasando hambre, los jerarcas del poder viven en residencias climatizadas, con buena alimentación, y yo creo que este es el momento de tomar acción para quitarnos este yugo que nos oprime.
Bien, no les vamos a robar más de la información de lo que va a ocurrir en esta conferencia de prensa. Repito, estamos en la oficina de la Asamblea de la Resistencia Cubana, donde a las 10 de la mañana va a haber una rueda de prensa. La vamos a transmitir para todos ustedes a través del Facebook de Martín Noticias. Soy Alejandro Marcano Santelli. Además, quiero invitarlos a que sigan todo el trabajo que se está haciendo minuciosamente en nuestras plataformas para dar a conocer no solo al cubano dentro de la isla, sino al mundo lo que está ocurriendo dentro de la isla de gobierno comunista. Me despido hasta dentro de algunos minutos. Para no hacer ruido. Radio y Televisión Martí, estamos aquí transmitiendo en vivo y directo esta conferencia que está ofreciendo la Asamblea de la Resistencia Cubana. Está su coordinador, Orlando Gutiérrez Coronel, y muchos expresos y otros invitados especiales. Un mensaje a Cuba. En poco tiempo ya vamos a empezar la conferencia de prensa. Unas cositas, si quieres mencionar que nosotros somos de Unión por Cuba Libre y estamos aquí presentes. Aquí vamos a mencionar todo lo que Unión está presente. Hola, Medina, hace people online que lo pueden oír bien. Ok, por favor, hagan, los amigos que están de diferentes partes del mundo, por favor, hagan señal si pueden escuchar bien lo que estamos diciendo. Déjenos saber si nos escuchan bien. ¿Nos están escuchando? Perfecto, te escucha perfecto. Gracias, Michael. ¿Nos escuchan bien? René, Drago, ¿nos escuchan? Perfecto, aquí desde Chile. Carlos Escuchamos Fue. bien. Carlos, ¿está ahí? Muy bien desde Costa Rica, ya te escucho. Ok. Creo que Carlos fue desde Suecia, ¿no? Sí, se escucha bien, doctor. Muchas gracias. Gracias. Nosotros reiteramos la crisis que se está viviendo profundamente en Cuba y ya va a comenzar René, ¿me escuchas la bien? conferencia de prensa donde se va a enviar un René. Escucho perfecto. al pueblo Escucho perfecto. dentro de la isla. Por favor, acuérdense de bajar los teléfonos. Pónganlos en vibración, pónganlos en vibración o apáguenlos. Porque estamos transmitiendo para el pueblo de Cuba. Está aquí Martí, está Cubaner, está ADN, las que se ven en Cuba y los que tengan internet en Cuba todavía van a poder sintonizarnos. Así que les pido los teléfonos en vibración o apáguenlos. Yo tengo el mío en vibración. Para poder enviar un mensaje nítido a Cuba en estos momentos críticos. Gus? Parte de lo que les hemos venido comentando, ya están preparándose para comenzar esta conferencia de prensa. Les resumo un poco de la crisis que ustedes, por supuesto, la están viendo dentro de la isla de Cuba, y es este apagón general que ocurrió ayer aproximadamente a las 11 de la mañana y que además se ha repetido hoy a las 6:15. Las autoridades del régimen cubano pues insistiendo en responsabilizar a factores externos, pero desde aquí, y como se los comentaba en una transmisión previa, la Asamblea de la Resistencia Cubana tiene planes y un mensaje específico al pueblo cubano. Aquí está Zúñiga, está Antúnez en la mesa acompañando a Orlando Gutiérrez Coronel, y ahora sí, creo que va a comenzar y nosotros seguimos transmitiendo. Gracias por conectarse, por supuesto, siempre a las plataformas de radio y televisión Martí. Yo quiero comenzar esta conferencia de prensa en estos momentos. Quiero comenzar con una plegaria a Dios para que se apiade del pueblo de Cuba. Les pido a todos que se pongan de pie. Rogamos por la vida de la nación cubana, rogamos por la vida de la patria cubana, rogamos para que la plaga comunista al fin cese. Ha llevado a la nación al borde mismo de la muerte, ha sumido al pueblo de Cuba en desgracia. Que Dios aliente a los que luchan por la libertad, que aliente a ese pueblo cubano para que al fin podamos quitarnos de encima este cáncer que viene destruyendo a la República. Y quiero pedir, sobre todo, una plegaria muy especial para las últimas víctimas de este régimen en las últimas 48 horas. El preso político Gerardo Díaz Alonso, que murió misteriosamente de un infarto en prisión el jueves, un preso político del 11J, un hombre joven de 35 años de edad que tuvo el valor de salir a defender a su pueblo. Él es un mártir nuestro, su nombre, su imagen, su lucha es parte ahora de los grandes tesoros de nuestra nación, y también por el activista Osorio Zapata, que también murió muy misteriosamente en las últimas horas.
y que también pedimos por él, porque era un luchador inclaudicable por la libertad del pueblo de Cuba. Pedimos por todos ellos, pedimos por la nación cubana y pedimos Dios que nos dé fuerza a nosotros para hacer lo que hace falta hacer y ayudar a ese pueblo a ser libre. En tu nombre sagrado, amén. Por favor, tomen asiento. Hoy la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un parlamento de la resistencia que reúne a 54 organizaciones dentro y fuera de Cuba, ha convocado a esta conferencia de prensa un sábado por la mañana ante la crisis que está sufriendo, la crisis aguda, la crisis existencial que está tomando lugar en Cuba por la corrupción, por la maldad y por lo inepto que son los hombres que gobiernan a Cuba en estos momentos. No que la gobiernan, que la desgobiernan en estos momentos. Esta es una conferencia de prensa en solidaridad con ese pueblo y buscando la solución al problema cubano. La solución al problema cubano es quitar del poder a la dictadura. Este es el momento de las soluciones exactas y las soluciones reales. Ese régimen tiene que salir del poder. No puede haber concesiones a ese régimen. No queremos, bajo ninguna circunstancia, ninguna fórmula que mantenga ni 1% de ese régimen en el poder. Cuba tiene que ser libre. Queremos ir a un Consejo de Salvación Nacional que organiza el país para elecciones libres multipartidistas, con referencia a la Constitución de 1940, con un documento provisional que permita la reorganización de los poderes del Estado para que el pueblo recupere su soberanía. Cuba tiene mucha gente inteligente, Cuba tiene mucha gente trabajadora, Cuba tiene un gran tesoro humano dentro y fuera. Hace falta que los cubanos regresen al poder y que el régimen de oprobio, el régimen canceroso, el virus salga del poder. Con ese objetivo nos hemos reunido en asamblea, la asamblea y varias organizaciones o muchas organizaciones que la integran, también con la participación de compatriotas de diferentes partes del mundo que hemos logrado reunir en las últimas horas. Quiero agradecer la presencia, por supuesto, de los municipios de Cuba en el exilio, de los círculos municipalistas, de la juventud de la Asamblea de la Resistencia Cubana, del presidio político histórico, de la decana de la unidad del exilio, que es la Junta Patriótica Cubana. Gracias por estar aquí, de los hermanos nicaragüenses, del presidio político histórico del Partido Unión Cuba Libre, del Movimiento de Recuperación Revolucionaria. Tengo aquí conmigo a Jorge Luis García Pérez Antúnez y a Luis Zúñiga, expresos políticos cubanos plantados con un aval de lucha y una claridad de visión que es clave en estos momentos. Y lo que queremos de manera puntual porque saben que la conexión con Cuba es intermitente, así que se va cortando, tenemos que hablar lo más resumido posible para que llegue. Hemos estado hablando con casi todas las provincias desde ayer, pero se va acabando el acceso. También estamos transmitiendo por onda corta, Radio República, Radio Libertad Cuba, Radio Martí. Es importante también la onda corta en estos momentos y tener un mensaje claro. Yo quiero, antes de presentar a mis hermanos aquí y todo el mundo que está presente aquí va a poder hablar, lo que les repito, mensaje conciso. Es un momento de hablar breve y ir al punto porque hay gran dificultad con la transmisión, aunque mucha gente en Cuba está sintonizando. Lo que quiero decirles es lo siguiente. En primer lugar, esta asamblea le hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos que no se deje chantajear por el régimen. Algún tipo de maniobra va a inventar este régimen utilizando la emigración, utilizando el pueblo de Cuba para ponerle presión al gobierno americano. La presión tiene que estar dentro de Cuba. Basta ya que el hemisferio le resuelva los problemas del castrismo. Basta ya que Estados Unidos sea que tenga que resolver los problemas internos del castrismo. Hay que resolver las cosas de Cuba en Cuba y este régimen tiene que ceder, irse del poder y que el pueblo pueda recuperar el poder sobre sí mismo para libremente, civilizadamente, escoger su camino y elegir y restablecer su Estado de Derecho. Número 2. Hay cada vez menos alimentos en Cuba. La crisis alimentaria en Cuba ha sido provocada por este régimen. El embargo no cubre alimentos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en Cuba nuestros familiares, nuestros amigos no pueden conseguir comida, sin embargo, si se les compra aquí es bien y se la entregan en hora? Porque los almacenes del ejército están llenos de alimentos. Que el ejército abra los almacenes y se los dé directamente al pueblo. No es el momento de lucrar con la tragedia cubana. Y le estamos pidiendo a la comunidad internacional la ayuda, la conciencia de que hace falta apoyar a ese pueblo directamente y no por vía de un régimen parasítico que viene viviendo y nutriéndose de las energías vitales del pueblo de Cuba por 65 años. Este es el momento de hablar claro. Queremos liberación, queremos libertad, no queremos cambio fraude. Este no es el momento de cambio fraude. Cuba necesita un cambio radical, real y un regreso a la libertad. Los cubanos, desde la libertad, sabemos muy bien cómo organizarnos y cómo reconstruirnos. Con eso en mente, hoy vamos a cubrir de manera resumida, de manera puntual para nuestro pueblo, un mensaje que ya estamos circulando y que hoy vamos a hacer aún más patente. Un mensaje al pueblo
un mensaje a las Fuerzas Armadas y una visión inmediata de futuro. También le voy a pedir a los hermanos que nos han acompañado. Tenemos a Carlos Juez de la agrupación de cubanos en Suecia, que están muy activos allá en Suecia. No le han dado tregua al régimen. Gracias, Carlos, por estar aquí. Él también es periodista con un canal de YouTube. Tenemos también a Michael Lima desde Canadá, un activista súper efectivo en la lucha por los derechos humanos a nivel internacional con diferentes organismos. Gracias, Michael, por estar aquí, que también nos acompaña el presidente del Frente Hemisférico por la Libertad, el diputado costarricense, ex diputado costarricense, Drago Donanescu. Gracias, Drago, por estar aquí, siempre pendiente del pueblo cubano. Nos acompaña René Barba, que encabeza el Frente Hemisférico por la Libertad para la América del Sur, para el Cono Sur, y que el Frente allá en Chile ha logrado agrupar también al exilio cubano en esta gestión. También nos acompaña desde, no lo estoy viendo, bueno, en cuanto restablezcamos la comunicación lo voy a poner, ellos están aquí también para apoyar al pueblo de Cuba. Yo quiero pedirle en estos momentos a Jorge Luis García Pérez Antúnez que dé inicio a esta conferencia de prensa en el día de hoy. Jorge Luis. Voy a intentar ser breve 3 minuticos por cuestiones que dijo Orlando. Para mí es sumamente importante este mensaje al pueblo de Cuba, porque lo intentamos hacer muchas veces ahí dentro de Cuba, y yo creo que esto tiene una ocasión muy importante. A mis hermanos que están viéndome tanto por la plataforma de Cubanet, ADN y Radio Martí, así como el canal de Wenceslao. Pueblo de Cuba, la Asamblea de la Resistencia Cubana se dirige a los compatriotas en Cuba en los precisos momentos que se están viviendo, horas extremadamente críticas, pero que pudieran ser decisivas. La Asamblea de la Resistencia Cubana le dice a las familias cubanas: mientras ustedes padecen los efectos de los apagones, mientras no cuentan con apenas la electricidad para cocinar la comida de sus hijos y familia, mientras sus familias están subalimentadas y enfermos muriendo por falta de atención médica adecuada, mientras los niños son prácticamente devorados por mosquitos y sufren el asfixiante calor por falta de corriente para instalar el ventilador, mientras todo esto y más ocurre, los grandes jerarcas del régimen, ambiciosos del poder, disfrutan de climatizadas residencias electrificadas y disfrutan de suntuosa alimentación y son atendidos en clínicas sofisticadas. La dictadura que los reprime sabe que no cuenta con soluciones que aportar, salvo irse del poder, y apela a dilaciones, y ahora intentan victimizar con ese subterfugio de crisis energética y medidas extraordinarias. Le llaman a esa catástrofe que les decía mucho ya tenía que venir. La dictadura sabe y te lo niega que su crisis es insalvable, que se agotaron los recursos y tiempos donde podían mentir y manipular, prometiendo mejorías. El final de la dictadura se acerca. Hoy más que nunca, el paro, más que un llamado, es una realidad. La isla se está paralizando, tanto energéticamente como económica y políticamente. Se está paralizando el país. Ahora, nos toca a nosotros centrarnos en la estrategia del 3x3 y de forma constante y consciente y cuidadosa, activar y articular por toda la isla una estrategia de acciones. Eso es parte del paro. Compatriotas, la comunidad internacional y sobre todo el exilio está pendiente de lo que está ocurriendo allí dentro de nuestra amada patria y conscientes de que pudieran ser, Dios lo permita, las horas finales de esa criminal tiranía y al renacer de la libertad, y le pedimos a Dios que los ayude, que ayude a nuestro pueblo a recobrar esa libertad luego de esta larga noche que ya dura 65 años. El reciente anuncio de la suspensión temporal de clases es un claro indicativo de la incapacidad, de su inmovilismo, de que no está en condiciones de enfrentar este escenario de paro nacional que ya les viene encima. Este es el momento, compatriotas, de articular por toda la isla una cadena de acciones que fuercen al régimen a apartarse del poder, para que el pueblo retome las calles, las riendas de la nación y se reinserte a Cuba en el concierto de naciones libres y democráticas. Tú puedes participar
en esta campaña del paro. Distribuye octavillas contra la dictadura. Pinta letreros visibles en lugares públicos. Utilice los grupos de WhatsApp y otras aplicaciones de las redes sociales para comunicarse. No asistas al trabajo. Y sobre todo, niégate a participar en eventos represivos contra quienes protestan. Esos manifestantes son también tus hermanos. Son tus vecinos. Son también cubanos. Conscientes de que una escalada de protestas se acerca y que abarcará toda la isla, te pedimos, hermano, que no regresen a las casas hasta que no se logre el objetivo principal, la libertad. Si regresas antes, le estás brindando al régimen la oportunidad de recuperarse y llevarte a la cárcel. Cuando sean miles y miles, cuando sean casi todos o todos, no habrá ni represores para reprimir, ni cárcel para encarcelarlos. Este es el momento de ponerle fin a la represión, de ponerle fin al hambre, a los apagones y a la represión misma. Llegó el momento. Cuba, estamos contigo. Ahora sí estamos en paro nacional. Muchas gracias. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos! Libertad. Quiero pedirle a Luis Zúñiga Rey, un diplomático, escritor y expreso político plantado, que sigue de cerca la realidad cubana, que ha tenido una visión previsora de lo que puede pasar en Cuba, que por favor pase al frente. También quiero decir que ha llegado una representante de la Brigada 2506. Gracias, Julio, por estar aquí en nombre de nuestra gloriosa Brigada de Asalto 2506, que hizo todo lo posible para impedir esta tragedia que estamos viviendo ahora en Cuba, que cada vez es peor, por salvarle la vida al pueblo de Cuba y a la nación cubana. Luis. Todos sabemos lo que está ocurriendo en Cuba, la trágica situación que están viviendo, así que no es necesario repetirlo. Pero sí debemos enfatizar que el pueblo cubano no puede soportar ya más sufrimientos, tantas privaciones y tantos problemas. Por esas razones, la Asamblea de la Resistencia Cubana le envió un mensaje a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas en Cuba, pidiéndoles de que pongan fin a la tragedia del pueblo cubano, a sus sufrimientos y a la devastación que ha hecho de la nación cubana el responsable principal, que es el Partido Comunista de Cuba. Todos esos problemas los ha causado el sistema comunista y el Partido Comunista. Las Fuerzas Armadas de Cuba nunca debieron politizarse y mucho menos integrarse al Partido Comunista. Este es el momento, se lo decimos en su mensaje, este es el momento de separarse del Partido Comunista. Es el momento de terminar con el monopolio que ejerce el Partido Comunista sobre el poder político en la isla. Y es el momento de iniciar el proceso de salvación nacional. La Asamblea de la Resistencia Cubana le ha ofrecido a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas el proyecto de salvación nacional que elaboró la Asamblea de la Resistencia Cubana, que cuenta con representación dentro y fuera de Cuba de todos los exiliados y de todos los cubanos que buscan la democratización de Cuba y que buscan su bienestar. Ese proyecto incluye las fases de transición, democratización y de reconstrucción. Este es el momento en que las Fuerzas Armadas tienen que asumir su responsabilidad. No pueden hacer como los avestruces de meter la cabeza en un hueco e ignorar todo lo que está pasando, porque ellos tienen poder para terminar con toda esta situación. Va a quedar para la historia la actitud que tomen ustedes ahora en este momento crucial de la nación cubana. Sobre ustedes caerá la responsabilidad, porque la explosión social en Cuba es inevitable y ustedes van a tener un altísimo grado de responsabilidad con lo que ocurre.
Lo que estamos planteando en esta conferencia de prensa, como dijo Luis, está en el programa de salvación nacional que se elaboró dentro y fuera de Cuba en los últimos meses. Y lo que estamos planteando a grosso modo es Consejo de Salvación Nacional integrado por todas las fuerzas vivas dentro y fuera de Cuba que participen en la liberación de Cuba. Ley constitucional provisional basada en la Constitución de 1940 y en el acuerdo por la democracia en Cuba que establece los puntos para la recuperación de la soberanía del pueblo. Reorganización del poder electoral, del poder jurídico, del poder ejecutivo y legislativo. Elecciones libres, multipartidistas, a un Congreso de la República en el cual se dé un comité. ¿Cuál es tu mayor deseo en este momento? En este momento, irme del país. ¿Y por qué deseas salir del país y no quedarte para construir una mejor sociedad? Bueno, ya nosotros intentamos eso. Los jóvenes que estábamos dispuestos a hacer un cambio en este país salimos un 11, salimos un 27, no logramos ningún tipo de cambio, más bien tenemos amistades nosotros presas por la dictadura, ¿me entiendes? Porque es así, si tú te viras contra ellos te van a desaparecer, papi. ¿Qué quieres para este país? ¿Qué quiero para este país? La libertad plena. ¿Qué tendría que suceder para que lo que quieres para Cuba se cumpla? Bueno, tendrían que salir todas las personas, médicos, obreros, todos, para luchar por la libertad. No me entra hambre. Sí, porque la basura botan cosas buenas. Miren, este pan es de primera. Y así, miren, compré una calabaza también. Una calabaza ahí. Ahora tengo de jaruco. Iba a buscar aguacate. Que lo venden a 10 pesos y a 20. Para poder vender aquí por lo menos 50. Me sacan un poquito de dinero, pero se me truncó la transacción económica. Nosotros lo mismo recogemos un pituza, un par de zapatos, un pantalón, que recogemos la comida de allí y nos la comemos también. Me encuentro una pizza, yo la recojo. Me encuentro un poco de espagueti, yo lo recojo. Un poco de arroz, un paso de pollo, yo lo recojo. Porque eso vivimos nosotros. Ahora la vida está muy cara. Un pancito nada más con jamón te vale 100 pesos. ¿Qué dinero tienes que tener para subsistirte tú? Tienes que ser un maceta aquí. Porque aquí con 500 pesos y 600 pesos no vive nadie. Un pedacito de carne, ahora te están vendiendo pollo en la pipina esa famosa, y una sola libra de pollo que se la come un niño te vale 350 pesos. Así, ¿quién se mantiene? Nosotros lo que luchamos es vendiendo pomitos, botellitas y cositas de basura, y con eso es que nos mantenemos. Con lo mismo que él va a mostrar ahí, nos mantenemos nosotros. Buzo nacional, profesional, buzo. Ah, se llama buzo. Buzo profesional. ¿Cuántos años lleva usted buceando? Por cuenta propia. ¿Cuántos años? 35 años. 35 años. Independientemente de trabajar la basura. Porque nunca pagan el salario a tiempo y forma. Hay que bucear. Aunque uno no quiera. ¿Qué edad usted tiene? 57 años. Está bien, la situación te obliga a hacer las cosas. No hay que robarle a nadie. No olviden compartir, no olviden regalarme un comentario y si no te has suscrito, bueno, te invito a que te suscribas y así me apoya y así seguimos creciendo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo directo.